Hola a todos. El día de hoy vamos a tratar uno de los temas que se desprenden del derecho financiero y bursátil. Es como un apartado especial dentro de lo que hemos estado ya dialogando en cuestiones, pues sí, financieras, en las afores. Vamos a tratar otro de los puntos en específico, sobre todo por lo que se está llamando la atención en lo que es el ahorro y el crédito popular, aunque son dos cuestiones, pues sí, una digamos de manera personal, llevándolo de manera personal o acudiendo ante una institución bancaria para llevar a cabo el ahorro. Eh, y en el otro es el crédito popular, que este se obtiene mediante un préstamo dado por una institución a la cual se acude para llevar a cabo la solicitud de un crédito en el sentido, pues obvio, popular, ¿no? Vamos entrando en materia. Esta está regulada por la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la LASP, que fue creada el 4 de junio del 2001. Ya es algo viejona la, pues el tema en sí de la materia de la que estamos tratando, ¿no? Y sobre todo en esta ley que fue creada con estos fines para velar obviamente por los intereses de las personas que acuden o que tienen, digamos, encima una cuestión de deuda y que de la cual también a veces no pueden salir tan fácil, ¿no? Que eso es muy común, digamos, en nuestros tiempos, por las personas que solicitan los créditos a cajas populares, a bancos, y que se llega a conflictar un poco en el momento de poder hacer el pago. Y esto probablemente lo llegamos a ver mucho antes de la pandemia, durante la pandemia y poco después de la pandemia. La ley de ahorro y crédito popular, creando la figura de las entidades de ahorro y crédito popular, contemplando para ello dos tipos: cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades financieras populares. Estas no, a lo mejor no tenemos mucha información con respecto a esto o mucho conocimiento con respecto a esto, eh, pero son instituciones que también trabajan a la par y sobre todo más enfocadas al apoyo hacia el cuentaviente, hacia el ciudadano, repito, por cuestiones de, sí, de ahorrar o el crédito que se llega a contemplar en este orden. Sobresale más la parte de lo que es el crédito popular, lo explico un poquito más adelante, pero se enfoca directamente, digamos, en una institución a la que acuden muchísimos los mexicanos para poder llevar a cabo la no sé, una pequeña, mediana empresa, las famosas pymes, y que estas, por lo general, necesitan un capital para iniciarse y se enfocan sobre todo cuando los préstamos son solicitados de manera comunitaria, o que entran varias personas para la solicitud de esos créditos populares. De hecho, así es como se llaman. La presente ley tiene por objeto facilitar a sus miembros el acceso al crédito. Entonces, uno de los bancos que, por ejemplo, se dedica a esto es el Compartamos Banco, y en el cual este banco lo que hace es eh, facilitarte una cantidad de dinero, pero no nada más a ti, sino que lo hace de manera popular o comunitaria. Es decir, se juntan 4 o 5 personas para la solicitud de un crédito. Este crédito debe de ir destinado también para, no sé, el emprendimiento, una pequeña o mediana empresa, y en ese sentido es por lo que va enfocada. La realidad es que se juntan 4 o 5 personas para la solicitud de este crédito y de manera solidaria se comprometen al pago de la misma. Entonces, este es como el objeto principal, digamos, es a lo que les quería yo llegar a mencionar con lo que les
platicaba 2 imágenes atrás, ¿no? Entonces, estos créditos populares, Compartamos Banco es uno de los bancos que te facilitan estos créditos. La única desventaja que yo le vi a esto es que si van 5 personas, solicitan el crédito, se comprometen los 5, queda uno como el titular de la deuda. Obviamente los demás están solidarios en lo que a la deuda se refiere, pero en el dado caso de que de los 5 solamente se comprometa y pague 2 o 1, o dejen de pagar todos y quede nada más uno, por decirlo de alguna manera, ese se vuelve el deudor principal y los demás quedan descartados por falta de pago, porque fallecieron, por que ya no quisieron pagar, mil y un cuestiones, ¿no? Entonces, el banco, Compartamos Banco, al firmar el compromiso del pago, y solamente se vuelve uno el responsable del pago y los otros irresponsables, el Compartamos Banco en realidad no se va a tomar el tiempo como para investigar si sí fue cierto, qué pasó, no. Entonces, este se vuelve el, el deudor principal y este tiene que pagar la deuda de todos porque se solicitó el crédito de manera solidaria, una cantidad, a lo mejor, no sé, vamos a ponerle un número, 80,000 pesos, 100,000 pesos, póngale. Entonces está dividido entre 5 personas y si al final de cuentas uno queda como deudor principal y los otros ya le faltan al compromiso, pues en automático el deudor principal que quede, que responde, pues este será el que satisface todos los pagos y hasta su totalidad de los 80 o de los 100,000 pesos. Por eso es que no es tan conveniente a veces sacar esto comprometiéndose con varias personas. Nunca va a faltar alguien o algunos que queden mal, si no es que todos, al compromiso del pago. Apoyar el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas de sus zonas de influencia y en general. Propiciar la superación económica de sus miembros y de las comunidades en las que operen. ¿Cómo se integra el sector? El sistema de ahorro y crédito popular está integrado por las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades financieras populares. Se rigen por la ley Ahorro y Crédito Popular y requiere autorización para operar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, digamos que hasta cierto punto están comprometidas varias instituciones, pero sobresale también algo que llama poderosamente la atención, que en un punto el gobierno federal, estatal o municipal no se hace responsable por el compromiso tanto de uno como del otro. Lo explico un poquito más adelante. Responsabilidades sobre operaciones que realizan, porque al final de cuentas este compromiso, digamos, es de varios, e intervienen también obviamente en las instituciones. Ahí este es el punto, miren, las operaciones que realicen las entidades únicamente estarán respaldadas por los fondos de protección con los límites y en los términos previstos en el título tercero de las sociedades financieras populares afiliadas de la ley en comento. Es por ello que el gobierno federal y las entidades de la administración pública paraestatal no se hacen responsables ni garantizan el resultado de las operaciones que realicen, así como tampoco de asumir la responsabilidad alguna respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus socios o clientes, es lo que les comentaba. Finalmente, digamos que están creadas no de manera irregular, están creadas porque son sociedades anónimas o son sociedades mercantiles que están dentro de la regularidad, pero al final del día no se comprometen o no obligan a instituciones federales, a autoridades federales, porque se vuelven hasta cierto punto autónomas. Entonces, es por ello que, digamos,
intervienen también como tal un contrato, sí, un contrato de prestación de servicios, pero también a mí me gusta resaltar esta parte y sobre todo es por un ejemplo muy básico que muchas veces cuando las personas vienen conmigo y me dicen, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tengo una deuda en el banco, tengo una deuda en Coppel, tengo una deuda en Electra, tengo una deuda en, no sé, en alguna institución o tienda departamental en la cual todo fue sacado a crédito y se enfoca sobre todo, digamos, en las cuestiones, pues sí, de crédito, ¿no? Entonces, por ejemplo, solicitas un préstamo y llega un punto en el que ya no puedes pagarlo porque te quedaste sin trabajo, porque te enfermaste, porque se te acabó tu contrato laboral, qué sé yo. Hay mil y un cosas, ¿no? La pandemia, por ejemplo, esto fue muy dado en la pandemia. Entonces, llega un punto en el que, digamos, ya no se vuelve sostenible la deuda, te quedas sin el, sí, pues sin la entrada de dinero fuerte que es tu trabajo, lo pierdes, tratas de llegar, digamos, a un arreglo, a un acuerdo, a un contrato, a otro contrato, digamos, con la institución bancaria para, y este no se presta, sino que es la cuestión de pagas o pagas, no hay de otra, ¿no? Entonces, hay personas que en ese orden, pues sí quedan como con el miedo, con la incertidumbre y sobre todo de ser o detenidos o que les embarguen sus cosas. Déjenme aclararles este punto, la realidad es que esa parte no procede. Legalmente hablando, nadie puede ser detenido, procesado, sentenciado por deudas de carácter civil. Entonces, eso así lo dictamina la Constitución. ¿Por qué creen que a nosotros los abogados no nos hacen préstamos, no nos permiten un crédito? Porque saben de antemano que nosotros al conocer la ley, pues podemos evadir esa responsabilidad sin ser sujetados a una cuestión legal por el simple hecho de lo que determina ese artículo que les acabo de mencionar. Nadie puede ser detenido por procesado y sentenciado por deudas de carácter civil. Entonces, con esto, obviamente no se los comento para que vayan y lo hagan, pero sí es importante revisar primero tus finanzas, tus entradas de dinero y sobre todo también que tengas el trabajo seguro. Y aún así creo que no es tan seguro, digamos, el poderlo hacer, ¿eh? Entonces, es por ello que el gobierno federal y las entidades de la administración pública en esos tres ámbitos se laven las manos al decir que esto pues no puede proceder ni siquiera de manera legal en el ámbito ni siquiera hasta mercantil, ¿eh? Entonces sí hay que tener como cuidado con esto. Al final del día sabes que si pediste un préstamo tienes que ver la manera de poderlo pagar y si la institución se pone en un plan pues ahí un poco conflictivo, un poco delicado, un poco pesado, pues la solución tal vez sería dejar de pagar, ¿no? Pero no es correcto. Civilmente tienes una obligación en ese sentido. Ahora, dependiendo también de esta parte, surgen instituciones que se encargan también de velar por los intereses de estos cuentavientes y tratar de solucionar o de llegar a un arreglo con las instituciones para que esto se lleve a cabo pues sí, de la manera más pronta, ¿no? Y sobre todo más fácil. Dicen por ahí que sí, obvio, deuda la tengo, debo no niego, pago no tengo. Pero muchas veces las instituciones cuando se prestan y el chiste de esto es no perder esa gota de dinero que por ende te facilitan, eh, llegar al arreglo para tener que pagarlo, pues sí, de manera más cómoda, ¿no? Finalmente, ya sea semanal, quincenal, mensual, cantidades pequeñas, ponle, pero al final del día es no dejar de pagarlo, que sería lo mejor, ¿no? A veces es un poquito complicado. De hecho, ya lo habíamos platicado en sesiones pasadas entre ustedes y yo, en donde no tenemos, digamos, el hábito del ahorro, ¿no? Y ese es uno de los problemas más grandes, pero no es porque no queramos o no es porque
no podamos, sino porque a veces no se presta, no se puede, ¿no? Entonces a veces nuestras deudas, nuestros gastos, pues sí ascienden a un poco más de lo que en realidad ganamos como prestadores de servicios, ¿no? Como trabajadores. Miren, esas son las sociedades cooperativas de ahorro y crédito popular. La Caja Inmaculada, Caja Popular de Ahorro, Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional, Su Crédito y Ahorro, Federación Nacional de Cajas Solidarias, etcétera, y Caja Libertad. Estas son las sociedades cooperativas de ahorro y crédito popular. Son sociedades cooperativas porque al final del día distan de ser como sociedades mercantiles, pero no dejan de ser mercantil al final del día. Son más que nada enfocadas estas para el beneficio y protección, digamos, y representación obviamente del ciudadano que se encuentra hasta cierto punto con un conflicto o busca el ahorrar una parte de ese dinero y que sea pues guardada allí hasta el momento en que pueda ser retirado de manera total o de manera eh, parcial o temporal. ¿Vale? Esas son las cajas. Eh, Estas también obviamente puedes acudir a ellas para un préstamo, la solicitud de un préstamo, y los intereses sí son muchísimo más bajos de lo que una institución bancaria tiene. ¿Vale? No estoy muy informado de esto, me han platicado de las cajas populares, inclusive hasta hay cajas, por ejemplo, Caja Popular Mexicana. Esta puedes llevar a cabo la solicitud de un préstamo y se acomoda hasta cierto punto a tus posibilidades de pago. Entonces, sí manejan un CAT, pero manejan un CAT demasiado bajo, por lo que me he enterado de personas, y que de las cuales sí se facilita un poquito más el pago de los créditos solicitados, o inclusive hasta de esta funge como cajas de ahorro, y así al final de cuentas pues las personas lo utilizan para poder llevar a cabo sus finanzas. ¿Vale? Bueno, ya por último, por favor, en este apartado, la actividad a investigar es qué son las sociedades financieras comunitarias, su objeto, su marco jurídico y sus operaciones. El marco jurídico, recuerden ustedes que es la ley que protege, que regula estas sociedades financieras, ¿vale? Es lo que necesito que me entreguen, por favor, y sobre todo también que lo anexen, como lo hemos estado haciendo en el correo institucional, para que se lleve a cabo la presentación de esta actividad, ¿vale? Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente.